Maestros James Dahlgren y Paulo Gallo Lima, buen día. Buen día. Maestro Dahlgren, ¿cómo afrontamos estos conciertos en Lugo, Vigo y Ferrol? Pues sí, tenemos 3 conciertos maravillosos. Esta idea de tocar Haydn no es nuevo para nosotros. Lo hemos hecho hace un par de años tocando la trilogía de 6, 7, 8. Y la verdad es que esta agrupación es perfecta para nosotros, sin director. Históricamente era así. Y bueno, como la Real Filarmonía tiene un punto fuerte en el clasicismo, siempre es un placer hacer ese tipo de estilo, este clasicismo, este mismo autor Haydn, con mis colegas, y lo hacemos muy bien. Y tenemos el placer de invitar a Paulo Gallo Lima esta vez a tocar con nosotros el primer concierto en Do mayor, y cuadra perfectamente con el plan de tocar lo que llamo yo una noche en Esterházy. ¿Una noche? Una noche en Esterházy, donde estaba Haydn muchos años trabajando con su pequeña orquesta para el Duke of Esterházy. Yeah. ¿Cómo se dice Duke en castellano? Duque. Duque de Esterházy. Y el maestro Paulo Gallo Lima, ¿cómo se encuentra con esta obra difícil en principio y ahora en esta primera ocasión también con la Real Filarmonía de Galicia? Para empezar, es un placer tocar con Jim y con sus colegas. Es muy fácil porque ya lo conozco hace muchos años y además lo que la orquesta ha hecho hoy en el primer ensayo es fantástico. Ya está todo en su punto, está perfecto. Una muy buena orquesta. Tocar el concierto de Haydn para un chelista es como hacer escalas casi, o un entrenamiento de un atleta. Un ejercicio. Un ejercicio porque yo soy profesor de cello también y todos mis alumnos van un día u otro a tocar este concierto, entonces sigo viviendo esta música. Hace 30 años que lo toco y que lo vivo todos los días. Además es muy interesante desde el punto de vista instrumental para desarrollar toda su técnica, es importantísimo. Pero me encanta este concierto porque tiene una vida, tiene una alegría, la tonalidad es muy luminosa, entonces que es un placer tocar. Es curioso porque es un concierto escrito un poco al inicio de la vida de Haydn en Esterházy, pero ya se siente un poco, sobre todo en el facto del último movimiento ser tan excitante, un poco los caminos del futuro, ¿no? de un estilo que más tarde, un pocos años después, Haydn ha cultivado, Sturm und Drang, que es algo que está ligado a la literatura alemana, pero que ponía la emoción adelante de la razón. Y entonces esta excitación del último movimiento es fantástico. Bueno, en Vigo el primer concierto el miércoles, en Lugo el jueves, en Ferrol el viernes. Maestro Paulo Gallo Lima, anime a los gallegos a asistir a estos conciertos. ¿Por qué hay que ir a verlos en estas 3 fechas, Vigo, Lugo y Ferrol? Hay que ir a verlos porque, como había dicho antes, la orquesta toca muy bien, es una música fantástica. Además, como a un concierto de violonchelo, el violonchelo, como todos saben, es el instrumento más bonito de todos, entonces hay que venir. Bueno, parece claro y rotundo. Maestro Dahlgren, concertino de la Real Filarmonía de Galicia, ¿cómo aborda la dirección esta responsabilidad de batuta frente a su orquesta? Bueno, llevo 12 años aquí con mis colegas y me conocen, les conozco, somos una familia y la verdad es que es muy fácil. Es un placer trabajar con ellos cada semana, cada día, y es fácil. Y la verdad es que este tipo de repertorio también está hecha para nosotros. Y tenemos un sentido del estilo
de Haydn, de clasicismo, que llevamos décadas puliendo con Antonio Rosemary, ahora con Paul Daniel, por supuesto con Rilling en el principio, que el clasicismo es un punto fuerte de nuestra orquesta y es fácil y es un placer. Maestros, muchas gracias. A ti.